Muy bien, hermanos, buenos días, bienvenidos. El día tan esperado llegó, nuestro lugar, por varios años, esperemos. Y bueno, quería sumarme a las palabras de Ale que mencionaba con las que abría la reunión y bueno, hasta se los ve más lindo a todos inclusive. Agradecer a Dios por su bondad, bueno, si ustedes hubieran visto este lugar cuando llegamos, bueno, fue toda una providencia del Señor. Bueno, por alguna razón a Ale le tocó pasar por acá, estábamos buscando local y estábamos en la necesidad de encontrar algo rápido, accesible, cerca. Y bueno, Ale vio el cartel, preguntó y ahí comenzó la travesía, la aventura de llegar a este lugar. Bueno, pudimos venir, nos mostraron el lugar y era el Castillo del Terror. Era algo lindo al lado de esto. Pero bueno, mirándolo con ojos de fe, confiando en el Señor, tenía mucho potencial y hay mucho más por hacer. Hay un patio hermoso que no teníamos allá en Miraya y que, bueno, necesitamos para estar cómodos, para poder movernos con facilidad. Todos estábamos acostumbrados a la esquina donde nadie se podía mover. Si uno respiraba de más ya era un problema, pero el Señor en su bondad nos ha concedido este lugar y quería destacar, hermanos, que sería toda una sorpresa si yo les dijera en esta mañana que hemos recibido una ofrenda de aproximadamente 12 millones de pesos. Bueno, sería una linda ofrenda que sacaría una sonrisa de nosotros y la utilizaríamos seguramente en la casa de Dios y en las necesidades que tenemos por delante. Pero ese es el gasto que de alguna manera los hermanos han realizado en el acondicionamiento del lugar. Bueno, hay algunos hermanos que se dedican al tema de la construcción y que tienen bien presente los gastos y cómo se saca el porcentaje de un trabajo similar. Y ese fue el resultado que los hermanos dijeron. Bueno, todo lo que se hizo acá, si tendríamos que pagarlo, era 12 millones de pesos. Cosa que no teníamos el dinero, no teníamos ni siquiera la posibilidad de recibirlo de alguna manera. Pero Dios en su bondad y en su providencia nos había dado hombres. Y esos hombres semanalmente durante un mes y medio vinieron después de su trabajo a cumplir con su compromiso. No con la iglesia, no con un hombre, con Dios. Y eso es lo que hemos podido ver en cada uno de ustedes que vinieron a trabajar. Hemos podido ver aún en las hermanas el compromiso de alimentarnos. Ustedes saben que la Biblia dice: el obrero es digno de su trabajo, el obrero es digno de su salario, y podemos decir en buen porteño, el obrero es digno de su alimento. Y eso fue lo que nos hicieron sentir las hermanas, porque sobre todo los días sábados había una hermana en particular que preparaba un menú para los obreros y todos esperábamos ese llamado, ese mensaje cuando decía, bueno, pueden venir a buscar la comida. Así que íbamos corriendo, agradecidos por la disposición, pero sobre todo de ver cómo Dios en su misericordia, en su bondad, había puesto en el corazón de hermanos esa disposición. Y eso es lo que la iglesia representa, ese compromiso, ese trabajo junto. Se entiende que hubo hermanos que no pudieron estar por distintas razones, por la distancia, por el trabajo, por otras ocupaciones. Y quiero decirles, se lo perdieron. Se lo perdieron porque fue un lindo tiempo donde uno ha podido ver, comprobar cómo Dios ha obrado en el corazón de los hermanos, en la iglesia, y sobre todo Dios mostrando su fidelidad. Hay algo que hemos aprendido a través de los años, es que nadie es indispensable en la obra de Dios, solamente Dios, solamente Dios. Y de las personas menos pensadas o menos esperadas, Dios, bueno, estuvo obrando, trabajando, proveyendo, y eso ha sido, hermanos, realmente de gran aliento para nosotros, de mucho ánimo y como decía Ale, un motivo constante de gratitud y de confianza en el Señor. Así que quería mencionar eso y también dar gracias a Dios en esta mañana por este hermoso lugar, que todavía faltan algunas cosas por hacer, sobre todo del otro lado, pero que confiamos que así como este lugar se pudo acondicionar y preparar para este día, de la misma manera, en un tiempo no muy lejano,
podamos tener ya en condiciones la otra parte para disfrutarlo también. Dicho esto, quiero invitarlos ahora a que puedan buscar en sus Biblias, en la carta a los Hebreos, el capítulo 11, versículo 24. No saben cómo extrañaba este púlpito. El púlpito de los hermanos de la una. Creo que es normal el otro púlpito. Lo que es anormal es esta mesa que estamos acostumbrados a poder manejarnos con espacio y se extrañó. Así que gracias a Dios por eso también. Hebreos capítulo 11, versículo 4 es el versículo lema que usaremos en esta mañana para la enseñanza. Y recuerden que la enseñanza que estamos considerando es Cristo revelado en el Antiguo Testamento. Y vamos a ir avanzando a través de distintas personas, figuras, historias del Antiguo Testamento que nos llevarán a considerar de una manera más clara a Cristo y su obra de redención. Dice el Señor en Hebreos 11, versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Bueno, quiero que podamos orar en esta mañana, pedir al Señor su ayuda y que Él pueda hablarnos a través de esta enseñanza. Oremos. Señor Padre, estamos muy felices y muy agradecidos porque tu pueblo puede reunirse una vez más en tu casa, independientemente del lugar. Es un gozo estar reunidos como pueblo, como familia. Y Señor, sabemos que todo esto es consecuencia de tu bondad, de tu provisión, de tu obra en medio nuestro. Y eso realmente nos llena de gozo, de esperanza, de expectativa, de confianza. Padre, una vez más queremos pedirte en esta mañana que te hagas presente en medio de tu pueblo. Un pueblo como nosotros, necesitados, pecadores, desesperadamente anhelando oír tu voz, tu dulce voz, y que cada uno, dependiendo de la situación, la necesidad y los conflictos espirituales que podamos estar viviendo, Señor, sea tu palabra la encargada en esta mañana de hablarnos, confortarnos, animarnos y llevarnos a poder ver a Cristo con claridad. Y ese ver a Cristo, Señor, que sea nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestra alegría en esta mañana. Te pedimos, Padre, que bendigas tu palabra conforme a tu promesa. Sabemos que tú no fallas y que tú cumples tus promesas, y tú nos has dicho que tu palabra cumplirá su propósito en nosotros, y es lo que deseamos. Te pedimos que nos hables, nos enseñes. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos. Si habláramos de privilegios, o si tuviéramos que resumir el concepto de un privilegio, bueno, seguramente estaríamos usando gran parte de esta mañana hablando de todos esos privilegios. Pero si hablábamos de un privilegio social, podríamos hablar de alguien que nace en un país con una política ordenada, con un país que tiene una economía ordenada, que tiene libertad de expresión, libertad de religión y distintas cosas. Y podemos sentirnos, a diferencia de otros hermanos en otros países, como un privilegio de haber nacido en un país así. Si hablábamos en el ámbito de lo personal, podemos decir que un privilegio es haber nacido en una buena familia, bien constituida, si es en el Señor, mucho mejor, una familia que nos supo guiar en el temor de Dios, que nos brindó su protección, su cariño, su amor, su cuidado. Podemos sentirnos, a diferencia de otras personas que no han corrido con la misma suerte, privilegiados. Bueno, creo que el mayor de los privilegios está en lo que Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Pablo, luego de ese protocolo en su saludo a las iglesias, a los hermanos, él comienza a elaborar como un himno de alabanza a Dios, y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Creo que dentro de todas esas bendiciones
que son consecuencia de la obra redentora de Cristo, la mayor de todas es conocerle a Él. El mayor privilegio que una persona puede tener, independientemente de su nacionalidad, su familia, su apellido o cualquier otro privilegio, es conocerle a Él, conocerle a Cristo. Y no me refiero a conocerle como el mundo le conoce en cuanto a la historia, en cuanto a la cultura. La cultura y la historia reconocen en Cristo un hombre que existió y que es reconocido como alguien valioso. Me refiero a conocerle como los hijos de Dios solamente le pueden conocer, con los ojos de la fe, viendo en Él nuestra esperanza, viendo en Él nuestro Salvador. Y eso es lo que con la ayuda de Dios consideraremos en esta mañana. Recuerden, estamos en esta serie que se trata de poder ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Y en este versículo que leíamos, el Señor nos lleva a considerar una historia, la historia de Abel. La historia de un hombre que poco conocemos, no hay mucha información acerca de Abel, hay pocas referencias en las Escrituras, pero lo poco que sabemos de él nos deja una gran enseñanza acerca de cómo él constantemente nos está señalando a Cristo, cómo él constantemente está ayudándonos a poner los ojos en un mejor Abel, en un hombre más importante y relevante que Abel. Bueno, el primer punto para nosotros en esta mañana es pecado y redención. Bueno, para conocer un poco más acerca de la historia de Abel, quiero que me acompañen por un momento al libro de Génesis, el capítulo 4, el versículo 1. Génesis 4.1 nos va a dar un poco de información acerca de Abel. Bueno, nos va a decir cómo nació, cómo estaba compuesta su familia. Sabemos él es un hijo de Adán y Eva, es el primer hijo, perdón, es el segundo hijo. Algunos comentaristas, no hay mucho para afirmar esto, pero algunos creen que era mellizo de Caín. Bueno, es lo que algunos dicen, no puedo afirmarlo, pero sí sabemos que es el segundo hijo de Adán y Eva y que él era un hombre que había sido un regalo de Dios o que por el favor de Dios había sido adquirido varón, dice. Versículo 1 del capítulo 4 de Génesis dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Bueno, podemos seguir y vamos a volver en un momento más al relato de Génesis, pero todo lo que sabemos de Abel es esto. Él es el segundo hijo de Adán y Eva, fue un regalo de Dios a este matrimonio ahora afuera del Edén, ya caídos, y dice que su oficio era el de pastor de ovejas. Luego, capítulo 4 de Génesis nos va a decir que él en un momento de su vida tomó lo mejor de su rebaño y ofreció un sacrificio a Dios y que luego su hermano lo mató. No hay mucho más de Abel, no hay mucho más para buscar en las Escrituras. Hay algunas referencias acerca de este evento y siempre se está de alguna manera considerando la obra de Cristo paralelamente a esta historia. Bueno, lo primero que podemos ver es que en esta breve, pasajera y corta historia hay un poderoso mensaje que nos ayudará a poder poner los ojos no en la historia, sino en Cristo. Lo primero que podemos ver es cómo ya el pecado que está ahí ya en el capítulo 3 de Génesis, el pecado ya hizo su obra, ya el hombre y la mujer fueron retirados del Edén como parte del castigo a su desobediencia para con Dios y ahora ese pecado comienza a ser impregnado en la naturaleza o en la descendencia de los hijos de Adán y Eva. Ya habían traído consecuencias personales en Adán y Eva, ahora las consecuencias comienzan a heredarse en su descendencia. Bueno, ¿y cómo lo vemos a esto? Bueno, lo vemos en donde Génesis dice que Caín mató a Abel. Bueno,
Así es como la Biblia lo define, y es en esta que podemos ver los efectos terribles del pecado en el hombre. El pecado ha sumergido al hombre en la muerte espiritual, pero también el pecado ha arruinado las relaciones personales de los hombres. Por eso tenemos tantos problemas con nuestros prójimos. Es consecuencia de nuestro pecado, es consecuencia de nuestra caída. Eclesiastés 7:29 dice: Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Bueno, quería mencionar este versículo porque puede caber la posibilidad de que nosotros malinterpretemos el pasaje y nos veamos como que Adán y Eva, Caín y Abel son frutos de un manejo arbitrario de parte de Dios, que ellos son víctimas. Y lo que la Biblia constantemente nos va a decir es que ellos de manera voluntaria decidieron pecar contra Dios. Ya lo vimos en Adán y Eva, y de la misma manera lo veremos en Caín. Él no fue una víctima, es lo que él decidió en su corazón. Bueno, el asesinato de Abel y cualquier asesinato es una expresión violenta del pecado en el hombre. Pues el Señor dijo que aquel que solamente tiene ese pensamiento en su mente de aborrecer a su hermano es como que ya lo ha matado. Bueno, una expresión de aquel tiempo, una expresión de la herencia en nosotros del pecado de Adán y Eva. El pecado entró y Caín mató a su hermano. Nosotros, por esa misma herencia, a veces deseamos el mal hacia otros y a veces tenemos malas actitudes hacia nuestros hermanos, hacia nuestros prójimos que debemos amar. Bueno, la figura de Abel aparece en la historia de las Escrituras como el primer homicidio. Es el primer hombre que muere a manos de otro hombre, y peor aún a mano de un familiar, de su propia sangre, su propio hermano. Es el primer acto en la Escritura donde un hombre a través de la violencia derrama sangre de otro hombre. Bueno, Romanos 5:12 nos dice que por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado pasó a todos los hombres, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, está íntimamente relacionado el pecado y la muerte. Es lo que vemos en Caín. Caín es un hombre pecador, un hombre caído, y es lo que el pecador hace. Bueno, produce muerte, tanto la muerte espiritual como aún la muerte física. Tenemos un país que todos los días tenemos cantidades de noticias donde personas mueren a mano de otro, y eso no es otra cosa que la triste realidad del pecado en el hombre. Es la triste consecuencia de una naturaleza caída, de un corazón malo. Bueno, Caín y Abel fueron los primeros hombres nacidos de mujer, y ellos están evidenciando cómo en sus genes, cómo en su naturaleza ya acarrean los efectos de Génesis 3. Eso es lo que estamos viendo. Bueno, el Señor dice que del tesoro bueno salen las buenas cosas, y del tesoro malo del corazón salen las malas cosas. Eso seguramente lo tenemos muy presente porque es con lo que lidiamos a diario, es parte de nuestro ser, es parte de nuestro día a día. Pero Hebreos 11:4, el versículo con el que comenzábamos, dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Bueno, el escritor de los Hebreos nos lleva ahora en una perspectiva de hacer una comparación entre los dos hermanos. Esa comparación es para que podamos entender, bueno, por un lado, las consecuencias del pecado, por un lado, ver cómo Caín mató a Abel y por qué le mató. Bueno, lo primero que dice el versículo 4, y es necesario que tengan presente esto, el capítulo 11 de Hebreos, está hablando acerca de la fe, la certeza de la fe. Y va a comenzar a través de todo el capítulo a dar ejemplos de la historia que eran un ejemplo o un testimonio de la fe. Comienza con la creación, dice que creemos por fe que todo fue creado por la palabra de Dios. No vimos a Dios crear, no le escuchamos pronunciar esas palabras, pero sí creemos por fe en las Escrituras y por fe en Dios que todo fue creado
por Dios al pronunciar cada cosa. Bueno, luego de decir eso, él comienza a dar ejemplos materiales, físicos, personales, y el primer ejemplo de fe es Abel. Y ese es el centro del problema en este conflicto familiar entre Caín y Abel. El conflicto va a estar no tanto en la ofrenda, no tanto en lo que ofreció cada uno, sino en la fe redentora que había en uno y que el otro no poseía. Bueno, tenemos que saber que por lo general siempre se identifica a Caín como el malo, a Caín como el pecador, a Caín como el hombre caído. Pero la verdad es que Abel tenía la misma naturaleza. La única diferencia era una fe salvadora en Abel. Bueno, el versículo 4 dice que él ofreció más excelente sacrificio y a través de este sacrificio alcanzó testimonio de que era justo. Bueno, pero el versículo 4 comienza diciendo por la fe. Bueno, fue esa fe en Dios, fue esa fe en Génesis 3:15, en la descendencia de la mujer que nacería y sería el redentor de su pueblo. Era fe en lo que Dios le había revelado en ese tiempo, a Abel en particular, lo que lo llevó a ofrecer ese tipo de sacrificio. Bueno, aquí nos encontramos frente al gran histórico dilema de cómo es posible que Dios, siendo santo, siendo justo, justifique a un pecador, a un hombre caído como Abel, y tenga un tratamiento distinto con Caín. Bueno, para responder a esto necesitamos indagar un poquito más en el pasaje y entender que la gran diferencia de todo lo marca el versículo 4, donde dice la fe de Abel. Fue su fe, no fue el sacrificio que ofreció, no fueron sus buenas obras, no fue nada de lo que él hizo, sino completamente su fe en Dios. Es por eso que Dios le llama justo. Versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios un excelente sacrificio, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por ella. Bueno, Génesis 4:4 dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Quiero, hermanos, que por un momento podamos concentrarnos en esta frase. Miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. No dice que Dios miró con agrado su ofrenda y a Abel. Dice que la razón por la cual se agradó Dios fue porque miró a Abel. Y sabemos que ese mirar de Dios no es una contemplación pasajera, algo así normal. No, él miró su corazón, él miró su justicia que estaba apuntando a esa fe que él tenía en Dios. Bueno, algunos pueden pensar, como dice el versículo 4, que él trajo una buena ofrenda, trajo lo mejor de sus primogénitos, de las ovejas, un animal gordo, perfecto, bien limpio, bien preparado para ofrecer un buen sacrificio a Dios. Pero Dios dice que no fue eso lo que le agradó. Le agradó ver la fe en Abel, como dice el versículo 4 del capítulo 11. Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, y se agradó de él. Bueno, contrariamente, después el mismo relato de Génesis dice que contrariamente a Abel miró a Caín y su ofrenda, y Dios no estuvo a gusto. Bueno, generalmente cuando se presenta una historia como esta en las Escrituras, nosotros decimos, bueno, claro, porque uno ofreció un animal y el otro ofreció vegetales o el fruto de la tierra. Algunos dicen, bueno, no, pasa que la tierra estaba maldita y al ofrecer lo plantado o lo que produce la tierra, eso también era una ofensa para Dios. Y la tierra estaba tan maldita para las vegetales y hortalizas como para los animales, como para el hombre que también estaba ofreciendo esa ofrenda. Entonces no tiene que ver con la ofrenda, tiene que ver con aquel
que se acerca a ofrendar a Dios y en qué condición se acerca. Fue la fe de Dios, la fe en Dios lo que agradó de Abel, no el fruto de sus manos, no su conducta, sino su acercamiento confiado completamente en que era a través de un sacrificio de un animal que representaba al Cristo que Dios les había anunciado poco tiempo atrás. Bueno, cuando sus padres fueron expulsados del Edén, Dios les cubrió con ropa de animales. ¿Se acuerdan esa historia? Dice que ellos se dieron cuenta que están desnudos y de repente la vergüenza los invade y comienzan a esconderse y se hacen delantales con hojas de higuera. Pero dice que luego Dios expresamente los vistió. Y para que eso produjera, se conoce como que Dios tuvo que matar animales. Y lo que Dios les estaba enseñando a ellos es que la consecuencia de su pecado trajo vergüenza, que por causa de su pecado tenía que intervenir muerte, que por causa de su pecado tenía que haber derramamiento de sangre. Y eso fue una enseñanza tanto para Adán y Eva como para Caín y Abel. Entonces es a raíz de ese concepto, de ese evangelio que ellos recibieron, que Él se acerca a Dios, no confiando en sus obras o en los frutos que Él puede llevar, sino ese sacrificio que le sustituía, que le representaba. Bueno, algunos dicen que Abel fue el primer sacerdote en la historia de la humanidad. Bueno, porque fue él el primero en ofrecer un sacrificio expiatorio por su pecado. Pero a la vez este sacrificio no solamente nos está diciendo la piedad de Abel, sino que nos está diciendo su esperanza, su fe, y es a causa de esto que Dios recibe con agrado a Abel. No fueron sus obras, no fueron su buena presencia, no fue su ofrenda, no fue su trabajo, fue su confianza en Dios. Bueno, hermanos, esto en lo personal y anhelo que también para con cada uno de ustedes les pueda llevar a pensar, es que la palabra de Dios nos animará en un momento más a mirar a Abel con agrado. Pero no decir, bueno, qué buen hombre que es Abel, no, sino su fe. En donde él había depositado su fe, su esperanza, su confianza, e imitarlo. Porque tenemos que recordar, hermanos, que la única razón por la cual podemos acercarnos a Dios no son nuestras obras, no son nuestras capacidades, títulos o nombres, sino Cristo. El mayor de los privilegios, el mayor de los sacrificios. Bueno, Abel adoró a Dios y sirvió este sacrificio como el iniciador de una historia de sacrificios expiatorios que se llevarían adelante hasta que el Cordero de Dios tomara posesión en esta tierra. Bueno, cada sacrificio que Abel pudo ofrecer, el último sacrificio que Abel ofreció, tenía una dirección. Tenía un cartel bien grande, luminoso, que decía Cristo. Este sacrificio está hablando de Cristo, está apuntando a Él. Estoy confiando en Él, estoy esperando en Él. Esta confianza de Abel no fue una fe ficticia, vaga, colgando de la nada misma. No, él tenía una consistencia bíblica, teológica, evangélica. Él estaba confiando en el Cordero de Dios que vendría a morir para redimir a su pueblo. Esa era su confianza y ese era el motor y la motivación de su sacrificio. Por eso dice Hebreos 11:4 que ofreció un mejor sacrificio. No es que es mejor en cuanto a que era más excelente, más perfecto, más correcto. No, tiene que ver por su fe. ¿En dónde estaba puesta su esperanza, su confianza? Abel sabía que era un pecador. Abel sabía que la única manera de acercarse al Dios Santo era siendo a través de un sacrificio que tuviera esta característica: muerte y derramamiento de sangre. Era lo que Dios había establecido o establecería mucho más adelante.
Pero dice Dios, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y la consecuencia de tu pecado es la muerte. De alguna manera Dios le está diciendo, quiero que te identifiques con esta verdad. Tu pecado acarrea muerte. Y la única manera de ser librado de esa muerte es por un sacrificio sustitutivo y por derramamiento de sangre que mucho más adelante llevará Cristo en la cruz del Calvario. Bueno, el primer punto para nosotros es lo que estamos viendo y tiene que ver con pecado y redención. Es lo que vemos en la vida de Abel. Pecado y su esperanza de un cordero redentor. Lo segundo que vamos a ver en esta mañana es un mejor sacrificio. Abel estaba ofreciendo un sacrificio a Dios y dijo Dios, el sacrificio de Abel es excelente. Él ofreció mejor sacrificios que Caín, que aquel que no conocía a Dios, que no tenía esta esperanza, que no tenía fe. Pero luego, cuando vamos a Hebreos, el capítulo 12, el versículo 24, recuerden que el propósito del libro de Hebreos o de la carta a los Hebreos es poder exaltar a Cristo por sobre todas las cosas, por sobre el sacerdocio, por sobre el templo, por sobre la tradición, por sobre los sacrificios. Y entonces comienza el versículo 24 del capítulo 12 diciendo a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bueno, recién veíamos capítulo 11, versículo 4, que Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. Pero ahora el escritor de los Hebreos llama a los hermanos y le dicen, pero no se queden con Abel, miren a Cristo. Abel ofreció un buen sacrificio, pero hay un sacrificio mejor. Hay un sacrificio más excelente. Y ese sacrificio es el de Cristo. Y esa sangre es más poderosa y habla mucho mejor que la de Abel. Bueno, el pacto evangélico dice el versículo 24 que Jesús es el mediador del nuevo pacto. Es ese pacto en su sangre. El Señor tomó la cena con sus discípulos y dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Bueno, ya estaba anunciando y está anunciado a través de todo el Antiguo Testamento que Dios llevaría adelante ese pacto como mediador y él iba a interceder, no solamente como alguien que oficia entre dos partes, sino que él sería el que pondría el motivo de esperanza y de confianza de que ese pacto se iba a cumplir. Y es que a causa de que para que esto tenga lugar, yo voy a dar mi propia vida, voy a derramar mi propia sangre. Es bajo este nuevo pacto que ahora, por causa de este sacrificio más excelente, Él perdona nuestros pecados. Es a causa de este mejor pacto en Cristo que Él derrama sus favores redentores para su pueblo. Es a causa de este pacto que Él intercede por nosotros. Es a causa de este pacto que finalmente un día nos reunirá como su amada esposa en la gloria por siempre. Es este pacto ratificado mediante la sangre de Cristo. Por eso el escritor de Hebreos dice, esta sangre habla mejor que la de Abel, es una sangre más excelente, es una sangre más poderosa. Porque la sangre de Abel, que fue derramada por su hermano, fue vertida en tierra y ahí quedó. Bueno, sabemos, Dios reclamó esa sangre a Caín y tuvo una sentencia para con Caín, pero esa sangre murió con Abel. Sin embargo, la sangre de Cristo, esa sangre rociada, habla mejor que la de Abel. Es una sangre más excelente, porque es esa sangre, oh amado hermano, que nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Es en ese sacrificio eterno y mejor que está arraigada nuestra esperanza. Dice primero que esa sangre habla. Bueno, habla Dios en favor de los pecadores. Habla Dios en favor de tu vida y de mi vida. Es por esa sangre hablando en la presencia de Dios que somos aceptos, que somos recibidos y su misericordia nos alcanza cada día. No es por tu bondad, no es por tus buenas obras, no es tu fidelidad, no es tu
Tu buen nombre es la sangre de Cristo. Segundo, esa sangre habla del perdón, habla de la paz, de la reconciliación. Esa sangre proclama una y otra vez el amor y la bondad de Dios para con su pueblo. El antiguo pacto estuvo repleto de sacrificios de animales. Cada cordero que se sacrificaba en el templo, en un altar, fuera del templo, era un sacrificio recordatorio. Cada vez que el sacerdote o el pueblo contemplaba al animal ahí descuartizado y siendo quemado en el altar, les recordaba, estas son las consecuencias de tu pecado. Esta será tu final si no pones tu confianza como en Abel, en el sacrificio de Cristo. Esa sangre recordaba las consecuencias y la justicia de Dios que llevaría adelante sobre todo pecador no arrepentido. Y año tras año, generación tras generación, ese sacrificio les recordaba a ellos como nación su necesidad de poner su esperanza, su confianza en la fe de Abel, en su esperanza, en la esperanza de Abel. Cada cordero sacrificado era un recordatorio de que un cordero mejor, más excelente, llegaría un día. Y no haría falta más sacrificio, no haría falta más derramamiento de sangre, pero mientras tanto, cada sacrificio era como un mensaje que les recordaba a ellos su problema, su necesidad, pero también era un mensaje que hablaba del sacrificio de Cristo. Les recordaba, como dice Pablo, la paga del pecado es muerte, pero en el derramamiento de sangre de Cristo, el Cordero de Dios, hay perdón. Hebreos 10:3, hermanos, acompáñenme ahí, por favor, un momento. Cada sacrificio, como decíamos recién, era un recordatorio del pecado en el hombre, de sus consecuencias y de la incapacidad que hay en nosotros para reconciliarnos con Dios. Por eso, intencionalmente, el escritor de los Hebreos les va diciendo a ellos que los sacerdotes del pasado ofrecían día tras día un sacrificio. ¿Por qué? Porque si bien ese sacrificio representaba una búsqueda de perdón y reconciliación con Dios, no era suficiente para reconciliarnos definitivamente, para perdonarnos definitivamente delante de Dios. Bueno, pero el escritor de los Hebreos dice que por esto, pero en estos sacrificios cada año se hacía memoria de los pecados. Es terrible, hermanos, porque cada vez que se ofrecía un sacrificio, si bien era un recuerdo de que, bueno, es a través de este animal que nos reemplaza en el juicio, en el castigo, es una manera de mostrar mi determinación de estar a cuenta con Dios, le recordaba a ellos, eres un pecador condenado. Eres un pecador condenado. Bueno, es lo que dice el escritor de los Hebreos, que cada sacrificio ellos hacían memoria de su pecado. Bueno, la palabra que aparece en el versículo 24, que es mejor que la sangre de Cristo, la sangre rociada de Cristo era mejor que la de Abel. Bueno, tiene que ver con que es superior, que es mayor, que es de más valor, que es más poderosa. Y bueno, y él lo hace en contraste con la de Abel. La sangre de Abel, comparada con la de Cristo, no tiene ningún valor. La sangre de Abel no poseía ninguna virtud redentora, no tenía ningún poder para salvar, para perdonar, para reconciliarnos con Dios, pero la sangre de Cristo fue eficaz, poderosa para salvar. Es en esta sangre donde estaba depositada la fe de Abel. No en su sacrificio, no en sus obras, no en lo que él hacía, sino en que un día llegaría el Cordero de Dios y derramaría esta sangre eficaz y poderosa que tiene poder para salvar. Hebreos 7:25 dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios. Es esa sangre,
es en Cristo, es en esa esperanza, es en el Evangelio de Génesis 3:15, donde hay verdadera y consistente esperanza para estar seguro que Él nos ha salvado y que si aún Él no te ha salvado, te puede salvar. Ven a Cristo. La sangre de Cristo habla en el cielo por nosotros y desde el cielo a nosotros diciendo, hay un solo camino para que vengas a Dios. Es a través de esa sangre, es a través de ese hombre, es a través de ese cordero que vino a buscarte, a salvar lo que se había perdido. Cristo vino como el mediador de un nuevo pacto. Bueno, es lo que dice 12:24. Jesús es el mediador de un nuevo pacto y esa mediación, esa obra la llevó adelante en su cruz. En su cruz cumplió las demandas que el primer pacto exigía por haber fallado. Esas obras, ese pacto de obras que el hombre no pudo cumplir, fue lo que Cristo vino a cumplir. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él fue hecho maldito, Él fue hecho maldición por nosotros, la maldición que nos correspondía a nosotros por no poder cumplir con las exigencias de la ley. Fue Él quien vino como un hombre, vivió entre nosotros y cumplió a la perfección las demandas de la ley de Dios, para que entonces en su muerte nosotros podamos ser reconciliados con Dios. Él es el mediador de un nuevo y mejor pacto. Hebreos 9:24, hermanos, acompáñenme ahí por un momento. Hebreos capítulo 9, versículo 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. ¿Por qué decimos que el sacrificio de Cristo es más y mejor que la sangre de Abel? O que el sacrificio que Abel mismo ofreció, porque el sacrificio que Abel ofreció apuntaba a Cristo y Cristo es el cumplimiento de la esperanza y de la fe que Abel tenía en un cordero redentor que sería sacrificado. Dice el versículo 24 que Cristo entró al santuario para presentarse ahora por nosotros. No le era necesario entrar para lograr su salvación o su perdón. Él era un hombre santo, sin pecado, pero era nuestro sustituto. Cuando Abel estaba sacrificando el animal, estaba recordando, estaba pensando, un día llegará el Cordero de Dios y me va a reemplazar en la cruz del Calvario, me va a reemplazar frente al brazo ejecutor de la ira de Dios. Y dice el escritor de los Hebreos que Él entró a la presencia de Dios por nosotros, por usted y por mí. Es a causa de esa determinada voluntad del Cordero de Dios que se hizo carne y que fue a la cruz y que no renunció a la voluntad del Padre, que hoy como Abel podemos tener esperanza. Versículo 25 dice, no para ofrecerse muchas veces. Bueno, esto nos va a hablar de la eficacia, del excelente sacrificio de Cristo, de un sacrificio eterno, un sacrificio que era necesario, pero que nunca más, luego de este, lo volveríamos a pedir, ni a buscar, ni a necesitar, porque dice que Él vino no para ofrecerse muchas veces, como lo hacían en la antigüedad, por la ineficacia, por lo incapaz de ese sacrificio de manos de hombre. Pero como un sumo sacerdote, se entregó a sí mismo.
De manera, dice el versículo 26, que le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero Él se presentó una vez para siempre. Esto nos habla, hermanos, del sacrificio excelente y aceptado de parte de Dios, de su Hijo. Su sangre fue completamente derramada, dice el escritor a los Hebreos. La sangre derramada habla mejor que la de Abel. Bueno, hay muchas maneras en que vemos la sangre de Cristo derramada. Vemos cómo Él suda grandes gotas de sangre, vemos como cuando le ponen la corona de espina, su carne es perforada por las espinas y comienza a sangrar. Es en los golpes que Él recibió antes de tomar la cruz, en esos latigazos 40 menos 1 que Él recibió, los clavos donde fue clavado y colgado en la cruz. Todo eso era una manera en que su sangre está siendo derramada. Pero dice el escritor de los Hebreos que Él llevó esta sangre delante del Padre. Como el cordero inmolado por Dios, dijo, esta es mi sangre en favor de mi pueblo. Y esa era la esperanza de Abel. Eso es lo que Abel estaba anunciando desde su sacrificio. Un día este animal será sustituido por el verdadero cordero de Dios y será su sangre la que nos dará salvación, perdón y reconciliación. Hermano, esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra seguridad en un mejor y más grande sacrificio, el de Cristo, su sangre presentada delante de Dios. Juan lo presenta de esta manera. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2 dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Él derramó su sangre para limpiarnos, para pagar nuestra culpa, para satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Él es la propiciación por todos nuestros pecados. Algo que en el sacrificio de Abel, en el sacrificio levítico, en el sacrificio de ningún hombre, en ningún momento de la era humana podría jamás lograr reconciliación y paz con Dios. Dice Pablo en Romanos 5.1, es por medio de la fe que tenemos paz. No es por un sacrificio, no es por unas buenas obras, no es por tu bondad, no es por tu pensamiento en Dios, no, tiene que ver por la fe que encontramos en Abel. Dice Abel, por la fe, ofreció un mejor sacrificio. Un sacrificio que señala a Cristo, un sacrificio que nos habla de ese cordero que iba a venir. Cristo es presentado en Hebreos, en el libro de los Hebreos, en la carta de los Hebreos, como el sacerdote que se sienta a la diestra de Dios. Hermanos, consideren este ejemplo, es maravilloso. Hebreos 10:11 dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Dice que el sacerdote estaba todo el tiempo, todas las mañanas, todas las tardes, se levantaba, caminaba hasta el templo y ahí, puesto de pie frente al pueblo, él ofrecía sacrificio. No estaba permitido en el templo tener silla en el lugar de sacrificio. ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene mucho que ver. Versículo 12 del capítulo 10 de Hebreo dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El sacerdote no podía sentarse porque esto demostraba la ineficacia de su tarea, la ineficacia de su sacrificio y que ese sacrificio, si bien representaba a Cristo, esperaban algo mejor, pero mientras tanto él tenía que ofrecer día tras día sacrificio, no podía sentarse, no podía descansar porque no había paz hasta que el Cordero de Dios llegara. Y un día, nacido de mujer y nacido bajo la ley, el Cordero de Dios apareció en la escena de la humanidad y Él fue crucificado y Él derramó su sangre y ascendió a los cielos y ahí a la diestra de Dios se sentó. No había más que oficiar, no había más sacrificio que ofrecer. El sacrificio
de Cristo fue suficiente una vez y para siempre. Dice el escritor a los Hebreos que Él se ha sentado a la diestra de Dios. Qué hermoso, hermanos. Quiere decir que no hace falta un tercer Adán, quiere decir que no hace falta otro sacrificio, porque Él ofreció el único y más excelente sacrificio delante de Dios. Dios lo aceptó. Dios dijo, esto es lo que necesito para salvar, para redimir a mi pueblo. Y ahí están incluidos cada uno de ustedes, ahí estamos incluidos cada uno de nosotros. Fue a causa de ese sacrificio acepto por el Padre que hay esperanza. No una esperanza temporal ni pasajera, una esperanza eterna. Esto indica que la obra de Cristo terminó y fue plenamente aceptada por el Padre. Abel vivió considerando esta verdad, de ver un día ese sacerdote eterno de Dios, Cristo mismo, ofreciendo ese único y último sacrificio delante de Dios. Dice Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaba para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso Él es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hermanos, es un pasaje maravilloso que nos permite ver claramente la fe, la esperanza que había en Abel y cómo el sacrificio del Antiguo Testamento nos está señalando a uno mejor, a Cristo. Hermano, en esta mañana quiero hacer un alto en la enseñanza y preguntarte, ¿es esta tu esperanza? ¿Está ahí depositada tu fe como Abel, tu confianza como tantos hombres a través de toda la humanidad que han podido ver en Cristo por medio de la fe un Salvador, un Redentor? Dice el escritor a los Hebreos, pasaje que leíamos hace un momento, que fue por su sangre, que Él puede redimirnos eternamente, que Él es a causa de esa sangre que obtuvo una redención eterna, una redención que no se va a perder, una redención que no se marchitará, que nadie te puede robar, es una redención de esperanza y de verdad. Dice, si los sacrificios antiguos de toros y de machos cabríos podían purificar la carne, ¿cuánto más la sangre del Cordero de Dios? Hermanos, quiero que pensemos juntos en esto. ¿Cuántos pecados hay en nuestra vida que nos torturan, que nos acompañan día a día y están ahí clavando su puñal y diciendo y recordándonos cómo hemos pecado contra Dios y cómo le hemos fallado a Él? Y es verdad, y es triste, y es nuestra triste condición. Pero tu pecado no es más grande que la sangre que Cristo derramó para limpiarte y hacerte libre. No hay ningún pecado en la vida del hombre que Cristo en su redención no pueda perdonar y no pueda purificar definitivamente para siempre. Él puede limpiar nuestras conciencias de obras muertas y de pecado que están ahí todo el tiempo, no dejándonos disfrutar de esta esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Dice el versículo
15. Así que Él es un mediador de un nuevo pacto. Él es el que se puso en la brecha, Él es el que hizo reconciliación, Él es el que estuvo dispuesto a unir esas dos enemistades. Dios enemistado con el hombre y el hombre enemistado con Dios. Fue Cristo en su sangre, en su sacrificio, que nos reconcilió eternamente con Dios. Dice versículo 14, hermanos, si no quería perderme esto, dice que limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuando nosotros tenemos una perspectiva correcta de Cristo, cuando yo entiendo por la fe su obra, su redención, nadie puede decirme que tengo que servir a Dios. Nadie tiene que decirme lo que tengo que hacer, que tengo que leer, que tengo que orar, que tengo que compartir el evangelio, que tengo que congregarme. No necesito, porque mi motivación es Cristo. Mi motivación es honrarle a Él a la luz de este sacrificio eterno. Pero ¿cuántas veces estamos esperando que nos pinchen, que nos llamen, que nos hablen, que nos digan lo que tengo que hacer? Si Cristo no es tu motivación, amado hermano, nada lo será. Nada lo será. Si Cristo no te motiva a congregarte, si Cristo no te motiva a tomar cada día tu palabra, a vivir en obediencia y honrando a tu Redentor, nada lo hará. Nada. Considera tu condición. Considera tu condición. El Hijo de Dios anhela servir a Dios, al Dios vivo. La ofrenda de Cristo es de un valor infinito, de una eficacia eterna. El Dios hecho hombre se ofreció a sí mismo por ti. Tercer y último punto en esta mañana, Colosenses capítulo 2, versículo 17. Dice Pablo, Colosenses 2:17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Bueno, estamos hablando de Abel y decimos que Abel es tipo y sombra de Cristo. Abel es tipo y sombra de Cristo. ¿Y qué queremos decir con esto? Que Abel está teniendo su propia historia, pero paralelamente a su historia, él les está reflejando el carácter redentor de Cristo. Él está apuntando hacia un mejor hombre, hacia un mejor sacrificio, y está mostrando en dónde está puesta su esperanza y su fe. Jesucristo es el cumplimiento de todas las sombras, figuras, tipos que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Todos apuntan de Él, todos hablan acerca de Él, todos nos señalan el día en que Él vino a existir en medio de los pecadores. Las Escrituras hablan de Él. Las Escrituras hablan sobre Él, sobre el Cordero prometido que vendría para quitar el pecado y reconciliarnos con Dios. Cada uno de los corderos sacrificados desde Abel en adelante apuntan hacia Cristo, señalan su venida, señalan en Él su esperanza. Abel ofreció un cordero de su rebaño. Él derramó sangre inocente para sustituirse a sí mismo. Y dice que cuando Él fue muerto, su sangre habla. Esa sangre testificaba delante de Dios, al punto que Dios ahí tiene un encuentro con Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? Dios sabe lo que hizo, Dios sabe que le mató, pero está exigiendo que dé cuentas de por qué derramó esa sangre. Bueno, esa sangre, dice el escritor de los Hebreos, que habla mejor que la de Abel, y eso se refiere a la sangre de Cristo. Bueno, esa sangre testifica de que podemos o debemos tener la fe, la esperanza de Abel. El sacrificio de Abel fue más excelente porque su fe estaba puesta en el Cordero Redentor. La voz de esa sangre es una sombra de Cristo en la cruz, esa sangre que está ahí siendo derramada en el Calvario para remisión de su pueblo, y está clamando a Dios desde la tierra por justicia. La sangre del Señor en el cielo
clama ahora por la redención, el perdón, la justificación de su pueblo. Esa era la esperanza de Abel, esa era su confianza. Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Abel era un pecador como nosotros. Su sacrificio era aceptable solamente porque se ofreció por fe en la promesa del Cordero que iba a venir. Cristo, sin embargo, fue sin pecado, santo, y él mismo fue el sacrificio ofrecido a Dios. No tomó lo mejor de los corderos, no tomó lo mejor de los animales, no, él mismo dijo, nadie quita mi vida. Yo mismo de manera voluntaria la pongo para redención de mi pueblo. Abel tomó un cordero, Cristo se puso a sí mismo. Abel sacrificó un animal, Cristo se ofreció a sí mismo por amor a los suyos. Y Pablo recoge esta enseñanza y dice, Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él se entregó por ti, hermano. Él se entregó para que tuvieras una esperanza, para que tuvieras certeza y seguridad en Él por medio de la fe. Los sacrificios, como los de Abel, debían hacerse continuamente, cada día, como lo leíamos. Sin embargo, Cristo murió una sola vez para redimirnos y llevarnos a Dios, porque por una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Abel se acercó con fe en la promesa de un Salvador. Es lo que vemos en su sacrificio. Nosotros tenemos el privilegio a través de las Escrituras y del Evangelio de ver la obra consumada. Él estaba viendo oscuramente, por sombras, por algo así no muy claro para él. Pero en eso estaba puesta su fe. Pero nosotros tenemos de principio a fin de las Escrituras el Evangelio proclamado a través de la vida de Abel, a través de la vida de Adán, a través de la vida de Cristo, la obra redentora de Dios a tu favor. La sangre de Abel clamaba por justicia, la de Cristo clama por perdón, reconciliación y paz. Podemos descansar en esta seguridad de que Cristo ya pagó eficazmente por tu pecado. Entonces Pablo toma esta verdad y dice, hermanos, hay una buena noticia, no hay más condenación para nadie. Somos todos libres en esta verdad, en esta esperanza. Y quiero preguntarte, ¿es esa tu seguridad? ¿Estás como Abel descansando por la fe en el sacrificio redentor, sustitutivo de Cristo? ¿O estás confiando en tu fuerza, en tu religión, en lo que haces, en tus capacidades? Lamento decepcionarte y decirte, estás en serios problemas. Mira a Cristo. El escritor a los Hebreos en el capítulo 11 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Es así como Abel sacrificaba cada día, poniendo los ojos en Jesús. Hermanos, ¿dónde están puestos tus ojos? ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿Dónde está puesta tu confianza, tu seguridad eterna? ¿Está tu vida tan firme en Cristo que podemos perder todo, pero aún así seguiremos en esperanza porque nuestra mayor seguridad es Cristo? Que el Señor nos ayude a considerar a Abel como ese ejemplo que nos señala a Cristo y poder gozarnos en esta maravillosa verdad de saber que Él es el sacrificio que Dios ofreció y demandó por nosotros. Hermanos, en Cristo tenemos reconciliación, seguridad eterna. Y esto debe producir gozo, alegría, felicidad en el pueblo de Dios. Y esto debe ser lo que nos motiva cada día a honrarle a Él y a hablar de Él, como dice Pedro, anunciando sus virtudes. Dado que Él me salvó, dado que esa sangre es vigente y poderosa para salvar,
quiero proclamar más y más esa preciosa verdad del Evangelio de Cristo. Hermanos, oremos y terminamos. Señor Padre, gracias queremos darte por este tiempo, por este hermoso momento que podemos pasar como iglesia, considerando, escudriñando, contemplando tu hermosura, tu obra, Señor, y cuánta incapacidad hay en nosotros para poder explayarnos y profundizar en tus verdades eternas. Y lamentamos esto, Señor, pero nos gozamos en poder ver, aunque oscuramente, la hermosura de tu redención, tu obra, Señor, de redención, de perdón, de reconciliación a través de la sangre del Cordero, Cristo nuestro Señor. Padre, tú conoces en esta mañana la condición de cada persona, de cada hermano. Tú conoces cómo necesitamos recordarnos a nosotros mismos el glorioso Evangelio de Cristo. Recordar que Él se entregó por nosotros para hacernos libres, que Él se entregó para darnos vida, que Él se entregó para reconciliarnos con Dios, pero muchas veces nosotros vivimos como si esto no fuera verdad, como si esto fuera una triste historia del pasado, pero es nuestra realidad en Cristo. Oh Padre, ayúdanos a vivir a la luz de esta hermosa verdad del Evangelio, de que tú te entregaste por nosotros, de que tú nos has reconciliado con Dios y ahora tengo paz y seguridad en Cristo. Señor, si hay alguien en medio nuestro que aún no te conoce, que aún no disfruta de los deleites eternos de la redención, de la confianza en Cristo, como Abel, como cada uno de tus hijos, Padre, llévalo a la cruz, a la vida en Cristo. Dale fe, dale arrepentimiento, Señor, para que te conozca y te busque como Abel te buscó, como tantos hombres en el pasado y en la actualidad te buscaron y encontraron salvación. Padre, que cada persona que aún no te conoce pueda irse a su casa con esa verdad, saber que tú eres un Dios redentor, un Dios que salva pecadores y que nadie que se acerque a ti será rechazado. Señor, bendice tu palabra, bendice a tu iglesia. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.